Buenas noches, bienvenidos al Museo Amparo. Vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Territorios sin nombre, Arte, Literatura y Libertad. Y es para mí un gusto presentarles a Amir Parsa, quien esta semana estuvo realizando una estancia en el Museo Amparo para compartir sus conocimientos y experiencias sobre temas sobre innovación cultural, educación en museos y trabajo en comunidades. Esta semana de actividades concluye con esta conferencia abierta al público y esperamos que la disfruten muchísimo, tanto como nosotros hemos disfrutado de su estancia. Muchas gracias, Amir. Amir Parsa es escritor, poeta, traductor, diseñador de museografía, educador y profesor. Nació en Irán, estudió en escuelas francesas en Princeton y Columbia y vive en Nueva York, donde es director de estudios interdisciplinarios y profesor en Pratt Institute, una de las universidades más reconocidas para estudiar arte, diseño y arquitectura. Él colaboró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde enseñó y trabajó con diferentes públicos, jóvenes, adultos, inmigrantes, entre otros. Conceptualizó proyectos que tenían que ver con el desarrollo social e individual, además de dirigir el famoso Alzheimer Project. Recientemente diseñó las 2 clases de educación en museos, además del programa de prácticas en museos y galerías para Pratt. Sus intervenciones curatoriales y artísticas, su obra crítica, además de su obra literaria, han sido presentadas y debatidas en varios países, incluyendo Italia, Francia, España y diversas ciudades de Estados Unidos y México. Bienvenidos nuevamente a esta conferencia. Nuevamente gracias, Amir, por esta semana de trabajo y comenzamos. Bueno, gracias Silvia. Y ponemos, muchas gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, yo quiero dar gracias a Silvia, a Ramiro, el director del museo. Como dijo Silvia, tengo toda una semana aquí trabajando mucho. Yo quería como un poquito contextualizar esta conferencia, que una vez que estamos hablando de una conferencia pública, yo le estaba diciendo a Silvia que definitivamente interesa el público general, menos los detalles de lo que uno hace en educación, en museos y todo eso. Pero más de ahí, lo que es muy interesante, y siempre a mí me preguntan cómo tú te pusiste eso, cómo pasó, etc. Lo más interesante para mí y la verdadera y auténtica razón por que yo estoy involucrado en eso y porque yo creo que las cosas que hicimos en MoMA, en otros museos, etc., eran exitosos. Los secretos están ahí para mí, en las relaciones y las conexiones que tiene este trabajo con, voy a decirlo, mi obra individual, literaria, poética y otra cosa. Y aquí en las fundaciones hay relaciones, conexiones, que de cierta manera se puede resumir de manera muy fácil. Es que una vez que uno busca y puede ver cuáles son las conexiones entre todos estos tipos de trabajo, uno es de cierta manera libre, ¿no? Y bueno, una razón por qué puse cultura, arte, literatura y libertad es que hace como una cosa interesante como call, ¿no? Si uno lo pone todo juntos, pero podríamos cambiar las palabras, ninguno tiene una prioridad. Y esto son nuestras únicas patrias. Yo creo que verdaderamente lo creo de manera muy profunda. Y ahora que vamos a hablar de lo que significa eso, cuáles son estas conexiones. Cuando yo vine, perdonen mi español, ¿no? También, siempre antes de la conferencia yo digo, perdonen mi español, pero olvidé. Bueno, estaba escribiendo algo y de manera un poco chistoso, como yo nací en Irán y que yo voy a México y yo tengo que regresar a los Estados Unidos en estos días, yo estaba escribiendo, bueno, estoy aquí, gracias Silvia, espero poder regresar de donde yo vine. Y eso significaba de manera muy concreta de poder tomar el avión y entrar otra vez a mi casa en los Estados Unidos. Pero ahorita vamos a ver que con todo eso tomó otra significación. Yo puse esa cosa. ¿Ustedes saben lo que significa Jack of all trades en inglés? ¿Alguien sabe? ¿No? Jack of all trades, y es un dibujo chistoso que yo saqué del internet, significa alguien, y por eso que tiene todas sus cosas arriba de su carro,
es Jack, como su nombre, de todos los labores, que hace todo. Y lo que después viene después de esa expresión es algo que no es complementario, que significa and master of none, y maestro de nada, que lo hace todo y que es maestro de nada. Y esa cosa es muy dicho en las palabras de la gente, y en nuestra época de especialización y de gente que, bueno, siguen la misma ruta, etcétera, en todos sus estudios o todas sus investigaciones, etcétera, hay siempre esa tensión entre gente que hacen diversas cosas o muchas cosas que tal vez lo llaman Jack of all trades, o no lo llaman así, pero lo piensan de manera no tan complementaria, y la gente que está muy especializado en algo y que lo saben todo. Nadie me ha llamado Jack of all trades, y es muy bueno, porque no me gustaría, pero han dicho otras cosas que a veces vamos a ver. Y yo un día estaba haciendo toda una semana así en India, en el país India, en Mumbai, y al final me dieron una escultura de Ganesha, ¿no? Que ahorita vamos a hablarle. Y a mí me gustó mucho porque este dios, esta diosa indio, tiene muchos brazos. Y con todos estos brazos hace muchas cosas. Y es muy diferente como concepto y como imagen del Jack of all trades. Y ahorita vamos a hablar también al final de lo que todo eso significa. Pero me gustó mucho que Silvia me presentó en mi biografía, dijo nació en Irán y después dijo una cosa. Porque mi primer capítulo y la primera cosa que yo pienso para tener una libertad y que es un territorio sin nombre, es de conseguir vivirlo sin miedo y con mucha audaciousness, con mucha bravura, vamos a decir, de una nueva identidad, de quererse y conocerse como un nuevo ser y tener nuevos itinerarios. ¿Qué yo quiero decir con eso? Por ejemplo, en mi biografía de Silvia, yo nací en Irán, hice eso, y etc. Pero no hace tanto tiempo, una amiga con un texto me preguntó, después de un texto publicado, ¿qué ponemos? Y yo le pregunté, ¿qué ponemos qué? Y ella quería decir que ponemos como tu nacionalidad, tu identidad. Ponemos Iranian o Iranian American, irano-americano. Y para mí eso fue una pregunta muy rara, yo sé que ahora hacemos eso, pero yo le quería decir que tal vez podríamos poner un escritor iraní de habla francés, porque yo hice todas mis cosas en francés, yo he publicado en francés en Francia, me considero de cierta manera francés, pero no lo soy ni para los franceses, para nadie. Yo soy escritor iraní de habla francés y americano, por ejemplo, uno podría decir. O uno podría decir que yo soy un escritor americano nacido en Irán de habla francés. O podríamos decir que es un escritor francófono, porque definitivamente no es francés, que vive en los Estados Unidos. Tal vez podríamos decir que es un francofónico, o vive de francofonía, no existe este país o este lugar. O podríamos decir que, como por ejemplo los franceses dicen que uno, cuando escribe en inglés en los Estados Unidos, es muy interesante. Ellos dicen de expresión americana, que uno escribe en americano, no dicen inglés. Nosotros en los Estados Unidos decimos inglés, ¿no? Yo he escrito en farsi, en inglés, o americano, o inglés americano, o francés mío, español, engañol, farsish, farsi, franglish, frengañolish, free fargo, ustedes me entienden. Yo no sabía verdaderamente qué decirle, y no para decirle que la gente a veces creen que yo soy americano, los latinos siempre creen que yo soy latino, pero de otro país, no de ellos. Alguien me dijo, ¿tú eres brasileño? Yo dije, sí, ¿por qué no? Hoy puedo ser brasileño. Allá muchos puertorriqueños, por ejemplo, creen que yo soy colombiano, boliviano, chileno, argentino. Digo que sí, si me conviene, pero saben que no soy de ahí, porque ahora hay que decir lo que conviene, donde estamos. Bueno, gringo a veces,
Y seguimos así, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir con todo eso es que para mí no era solo algo interesante, etcétera, pero más importante, era algo que yo podría abrazar y vivirlo de manera, lo que es importante no es solo el juego, pero de entender que a través de una manera de pensar uno mismo, uno puede abrir muchas avenidades de creación de cosas. Mejor prueba es yo aquí con ustedes en Puebla, en México. A veces esta semana, como cuando yo me levantaba en la mañana, yo me estaba preguntando, ¿qué tú haces aquí? Yo no tengo razón de hablar español. Yo estoy muy lejos de donde yo nací en Irán. Y toda la obra tiene que ver con otras cosas. Pero lo que yo me permití, eso es muy importante, de permitirse de ser más que una identidad que nos imponen. Y muchos amigos míos no son de acuerdo con eso porque tenemos mucho esta concepción de orgullo de dónde venimos, de no olvidar de dónde tú vienes, de seguir con las identidades de tus padres, etc. Y yo no soy contra eso. Yo tengo mucho respeto y orgullo de todo. Pero de quedarse con lo que nos imponen, las construcciones que nos traen, es limitarse. No solo en la manera de ser, pero también en la manera de ver el mundo y de hacer cosas en el mundo. Yo creo que eso es muy importante de tener esa apertura y dejarse. Y con eso vienen nuevos itinerarios. Si yo estaba alguien que pensaba hace 20 años, yo estoy eso, iraní, americano, no sé qué, y solo voy a escribir, nunca más voy a ponerme en otra cosa y no voy a ver las conexiones entre las cosas, uno no podría estar en una situación de inventar nuevos itinerarios para instituciones, para universidades y para uno mismo. So, mi primer territorio, eso es lo que yo quiero decir con territorio sin nombres, es que uno está en una situación frágil, una situación donde no es más conveniente con la gente a veces, porque quieren ponerlos en grupos, en tribus, y no dejarnos identificar de manera más complejo, más completo a veces. Y hoy lo que yo quiero hacer también, tal vez hay algunos de ustedes que están involucrados en museos, algunos que no, pero una conexión que yo quiero hacer, como es el contexto y la conferencia final de esta semana, es hacer la conexión con museos, y eso es muy fácil. La primera conferencia de esta semana era el Museo Indómito, donde yo estaba proponiendo de dejar que los museos se dejan reimaginar su identidad, sus funciones, sus maneras de operar, hasta pensarlo todo, no de sus horarios muy banales, a sus maneras de coleccionar, de curar, de poner exhibiciones. Y eso no viene de ningún lado, viene de la misma poética de reconocer que uno se puede permitir de reimaginar su identidad, no solo su identidad, su manera de ser y su itinerario. Y lo que yo hice recientemente, hace un año, porque yo siempre estoy diciendo que ya yo quiero dejar el trabajo de museos, educación, pero no es posible, no parece, que yo escribí algo que era un manifiesto que yo llamé Museo X en inglés. El título es Museo X, ¿no? Porque suena muy bien, las letras parecen muy bien. Y eso está online, ¿no? Aquí. Y ahí yo propongo proposiciones para que el museo se reimagine, ¿no? Como conceptos de autores de museos, nueva museografía, nuevas maneras de hacer cosas en las galerías, nuevos programas, todo sale de la misma poética de reimaginar su identidad y su itinerario. Y Museo X hay algo que es interesante, que está escrita de manera creativa. No es como un artículo, no es un ensayo así, pero es casi un texto donde los parágrafos se pueden leer de manera poética, ¿no? Porque yo también quería decir que la escritura de la identidad trae la realidad de la identidad. Eso es un concepto clave para mí. No hay una biografía,
No hay un ser, no hay una identidad. La escritura de algo crea, inventa la realidad de algo y de uno. Escribirse, siempre me preguntan, ¿por qué tú escribes? Y yo digo, para entender por qué yo escribo. La gente dice, la literatura está hecha de palabras. Yo digo, no, la literatura está hecha de falta de palabras. No tenemos las palabras para inventar el mundo y así tratamos de otra manera, que son textos enteros. Y eso todo es el mismo. Es una manera de inventar el mundo a través de los museos. Bueno, ahora yo quiero hacer no un ejercicio, pero proponerle algo. Si yo le dijera que yo voy a comenzar un tipo de espectáculo, no es una instalación, no voy a hacer una pintura, no es cine, pero yo estoy pensando de traer leones verdaderos. Pero no solo leones, pero elefantes también, tigres, ¿por qué no? Pero no es solo eso, también yo voy a traer a alguien que camina en una, ¿cómo se dice? Las cosas arriba, los acróbatos que caminan en una fila, no. Eso sí, ok. Que camina así. Y también voy a traer clowns, ¿cómo se dice eso? Payasos, exacto. Y los payasos van a circular, caminar, gritar, jugar con los niños. Tenemos los elefantes, los tigres, payasos, acróbatas, gente que gritan, después tenemos cantadores. ¿Qué me dirían? La gente van a decir que tú eres loco si no tenían esta palabra. Exactamente, aquí que yo voy. Claro que eso se llama el circo. El circo viene, aquí están todos mis elementos, esos son imágenes del internet, no importa. ¿Por qué yo le traigo eso? Eso es clave, muy clave, porque si yo le digo, como yo le estaba diciendo, y que nunca ustedes han visto un circo, no saben que existe y que no tiene un nombre, el nombre no existe para juntar todos juntos. Y tampoco existe la estructura. No tiene ese edificio que todos conocemos, los colores que todos conocemos, identificamos. Si eso no existe, la gente me van a decir, tú eres loco. Y ustedes saben por qué yo lo sé. Porque eso lo hago todo el tiempo y lo hacen otra gente, donde tienen nuevas fusiones, pero todavía sin nombre. Y nadie quiere eso. La gente quiere saber qué tú estás escribiendo. ¿Una novela? No. ¿Un novel? No. ¿Un libro de poesía? No. ¿Y qué? Si yo le doy el nombre nuevo, nadie lo conoce. Del tipo de cosas, del nuevo género, de la nueva forma. Estas cosas cuando pasan al momento, en los días que lo inventan, en los años contemporáneos, son muy difíciles de circular de manera social. Eso es muy clave también. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Ustedes solo tienen que decir, no vamos a decir sí o no, para jugar un poco, dicen yay, eso significa que sí conocen el género que le doy, y nay, para decir que no lo conocen, ¿ok? Y no mientan, porque yo sé que si lo conocen o no. Ok. Instalación. Ok. Scriptage. Ok, muy honesto, muy bien. Film. Pero la película, por ejemplo, dices que la película, claro, es una cosa la película. Al principio la película, ¿qué era? Alguien pone imágenes que se mueven un poquito, después dice moving image, de aquí que viene movie, ¿no? Que algo se mueve. Y después vamos a ponerle sonido, y después de un tiempo, estos elementos fusionados, que son diferentes al principio, que es fotografía, sonido, bla, 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 se ponen juntos, el tiempo pasa, tiene un nombre, se pone regular. Y todos decimos, yay, como si, ¿de qué tú hablas? Movie. Happenings. Ok. Ready-made. Clandy. Ajá, ok. Musy. Lit still.
Exactamente. Ok, muy bien. Ya yo hice mi demostración, ¿no? No hay nada más que decir. La verdad lo que pasa es que con estas palabras, con los años, con las cosas que vienen juntos, uno lo entiende, lo habla y es una manera, tenemos las categorías, los conceptos y el idioma. ¿Por qué yo le digo todo eso? Porque a mí me gusta solo, y yo soy extremista, es verdad, yo soy extremista, no es bueno para mí, para una carrera, para hacer, tal vez con tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que si uno dice, yo estoy haciendo una película o yo estoy escribiendo algo que se conoce, es más fácil de hablarlo. Pero yo estoy siempre en los nuevos géneros y las nuevas formas. ¿Qué yo quiero decir? Como no sabían lo que es un lit still, ese es un still literaria. Nosotros todos tenemos como film still, ¿no? Sabemos que es un film y ponemos los stills, ¿no? Que son la cosa que no se mueven, eso es lo que significa still. Para mí la literatura es que algo que se pasa en tiempo, vamos a decir cuando uno lee una narrativa, hasta una poesía, un texto, cualquier cosa tiene un elemento de tiempo. Y lo que yo inventé, y yo sigo diciéndolo, y poco a poco se pone en la realidad, y uno construye esa realidad, eran textos instalados de manera diferente, a veces vienen del techo, a veces están en paredes. Eso era en un bar en Williamsburg, en Brooklyn, antes que sea muy caro, claro, y era solo una noche. Y por ejemplo, ¿qué estaba pasando aquí? No era que uno hace un lit still y lo deja. La expectativa no era que toda la gente que están borracho, que están bailando, que van al bar, van a leer cada página. Exacto, no era eso. Lo que pasaba aquí que había muchas repeticiones en este texto. Y se trataba solo, el texto era una narrativa corta, con mucha repetición, que un hombre se está muriendo entre ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿No? Y lo interesante era que nadie leía los textos. El contenido tenía que ver con la forma, con la distribución, con la noche y todas esas provocaciones. Tal vez había 2 gente, 3 gente que era, oh my God, ¿verdad? Yo estoy aquí bailando, bebiendo y el texto dice que alguien se está muriendo entre nosotros. Ese lit still tenía razón de ser así y eso es muy importante, que nada puede ser gratuito, ¿no? Tiene que tener razón de ser. Forma, contenido, distribución, manera de hacer la experiencia. Eso es, por ejemplo, un lit still. Esto es mi scriptage, que todo el mundo dijo honestamente que nunca habían oído de eso. Un scriptage es una obra que se escribe durante un proceso de performance, pero no es un performance, es un scriptage, ¿no? Y eso era algo que hicimos en Brooklyn también hace 7 años, pero ya yo he hecho más scriptages, ¿no? Donde uno está leyendo, escribiendo y al mismo tiempo inventando el texto mismo y la gente participa en lo que uno está haciendo. Es como un collage, todo el mundo conoce el collage. El collage no existía, bueno, hace casi 100 años, 105 años, ¿no? El scriptage tiene 7 años, pero todavía no está en las palabras de la gente. Otra vez no era gratuito, aquí otra vez también se trataba de un evento y era en las calles y nadie prestaba atención, a veces sí, pero no escuchaban de cerca. ¿Me entienden? Siempre la forma, el contenido, etc. Eso era otra forma de crear literatura. Y otra cosa que siempre pasa, que cuando uno hace algo, en la sociedad siempre, hasta los críticos, otros colegas, quieren darle un nombre de algo que existe. Entonces siempre decían, oh, eso es un happening, eso es un performance. Y yo diría, no, no es ni performance ni happening, es un scriptage. Y la gente, bueno, ok, ya es un happening. Y se van, ¿no? Pero los detalles, las sutilidades, ahí que todo sale. Si yo digo, sí, un collage, eso es solo un dibujo con cosas así, lo pone juntos. Es un dibujo. No es un dibujo. Todo su relevancia es estos gestos chiquitos, pequeños, que cambian la forma y todo lo que pasa.
Oh, yo le quería hablar, por ejemplo, de eso, ¿no? El cadáver exquis, exquisite corpse, ¿cómo lo dicen en español? Cadáver exquisito. ¿Qué era un cadáver exquisito? Era una cosa que algunos surrealistas hicieron. ¿Pero qué hicieron? Uno dijo, bueno, yo voy a dibujar un parte, tú no lo miras, te lo doy, tú haces otra cosa. Y al final, cada persona no sabía lo que era. Ustedes saben eso, ¿no? Yo hago mi dibujo, te lo paso, tú no sabes lo que yo dibujo, tú continúa al final de mi dibujo, al final abrimos todo y vamos a tener algo, ¿no? Eso era una metodología, y ahora vamos a hablar de eso, pero al final dio su nombre, el cuerpo exquisito, a un tipo de dibujo que es un exquisite corpse. Para reafirmar esta realidad, yo estaba mirando recientemente un libro chiquito que hablaba de tipos de dibujo, no un dibujo de Picasso, de tipos de dibujo. Había el dibujo eso, y el cadáver exquisito era un tipo de dibujo que uno enseña a la gente, de uno habla, pero nació como un juego, después es una metodología y después pone su nombre a la cosa misma. Y mucha gente no sabe, y yo creo casi 100%, tal vez no tengo razón, pero yo creo que la primera imagen fue... 2, 3, 3, 3. La primera imagen era que salió un cadáver exquisito. 2, 3, 3, 3. Ok. Esas son cosas varias que todavía no tienen nombre de mi propia obra. Eso es una piedra con escritura arriba que yo puse adentro del agua y la escritura se va a ir, ¿no? La escritura es efímera de cierta manera. Pero yo he hecho muchas cosas así y todavía no tengo un nombre para este género. Estoy pensando. Aquí es otra cosa. Lo quería solo mostrar unas obras, unos tipos de obras que todavía no tienen nombre. Y eso son todo parte de una obra mía que se llama Open Epica, que es una epopeya abierta. Y la epopeya abierta es un tipo de epopeya que yo estoy proponiendo al mundo y tiene muchas razones. Va a salir su manifiesto en un año en francés si están interesados. El manifiesto de la epopeya abierta, pero también lo llamé el Open Epica. Su nombre es casi el mismo que la nueva forma, un poco como el exquisito corpse. Yo quiero hacer ahora una aproximación con cosas que hicimos en los museos, y eso va a ser tal vez muy interesante para alguna gente que estaban con nosotros en la semana, porque yo hablé esta semana mucho de un programa que yo hice en el MoMA, que se llamaba That Year, This Time, este año, esta vez, ¿no? Que nosotros hicimos todo un programa alrededor de obras en 1913. Y eso fue una nueva forma de hacer programas en los museos. Porque, ¿qué pasa en los museos? En los museos siempre tenemos programas de 1 hora o 2 horas, charlas, recorridos, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos, regularmente eso es lo que tenemos. Vamos a una obra, exploramos una exhibición, hablamos de las obras que tenemos y después salimos. A veces hay conciertos de 1 hora, a veces uno va a ver película, eso es. Y de la misma poética de inventar un nuevo género adentro de programas en los museos, yo propuse un programa de 12 horas donde íbamos en muchas galerías, dibujamos en las galerías, teníamos unas películas silenciosas a la medianoche, a las 12 de la noche, y después fuimos a los estudios a las 2 de la mañana para hacer obras que tenían relaciones con obras que se estaban haciendo en 1913. Pero más de ahí era una oportunidad de hacer conexiones entre las obras que adentro de la museografía de un museo como el MoMA estaban separados por la coherencia del museo. Por ejemplo, en el museo, las divisiones eran, yo creo que ha cambiado, pero el 5º piso era pinturas y esculturas,
antes de la Segunda Guerra Mundial. Pinturas y esculturas después de la Segunda Guerra Mundial en el 4º piso. Fotografía era en el 3er piso. ¿Me entienden? Tenía su organización. Yo quería, a través de un nuevo género de programa, hacer que la gente entienda el mundo de manera diferente. De cierta manera, yo lo puedo decir ahora sin miedo, porque no estoy en MoMA más, corregir la organización de un museo. Por ejemplo, en la galería de los futuristas había pinturas y esculturas, pero no habían los textos, no había poesía, no habían manifiestos. Uno podría decir, ok, eso es el piso de pintura y escultura, y aquí tenemos las pinturas y las esculturas, ¿no? Y si uno dice, pero eso no es la imagen total del futurismo, será bien. Pero lo que pasa es que un visitante que ve eso muy limpio, todo bien así en la pared, y uno tal vez puede tener la imagen del futurismo muy diferente de lo que era. Y nosotros, a través de ese género, podíamos revisar cómo uno quiere pensar al futurismo. Leímos textos, criticamos. La gente se pelearon porque unos dijeron que eran fascistas, los otros dijeron que no eran fascistas. Entonces, de cierta manera se puso una cosa performativa accidental a través de nuestro nuevo programa, ¿no? La única cosa que yo le quiero decir es cómo uno podría pensar adentro de las instituciones de la misma manera. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Y ahora, por ejemplo, hablando con mucha gente, uno podría pensar cuáles pueden ser nuevas formas uno puede seguir, por ejemplo, yo me importa la literatura, estoy buscando nuevas formas, artistas plásticas están buscando nuevas formas, pero algo que es muy interesante es lo que uno podría diseñar, ¿no? Por ejemplo, nuevas formas de trabajo, un salud universal, un salario mínimo de vida para todos. ¿Quién siguió las elecciones en Francia? ¿Nadie? Había un candidato que propuso algo así, no sé si acuerdan. ¿Cómo? No era Mélenchon, era el otro. Mélenchon también está con eso, pero no me acuerdo. Ya perdió y se fue y no va a pasar. Pero de todas maneras, hasta si ganaba, tal vez no iba a pasar, pero bueno. Tener un salario mínimo de vida para todos. Y yo estaba hablando con él que una cosa que me fascinaría, yo no creo verdaderamente que yo voy a entrar en eso, pero sería un diseño social con mi misma poética, ¿no? De tener con un nuevo género, nuevas formas, y olvidar las convenciones. Y donde yo comenzaré será el parámetro que todo el mundo sea feliz, todo el mundo tenga algo mínimo para vivir, todo el mundo tenga comida, una casa, y puede viajar y ir donde quiera. Y de ahí vamos a comenzar a construir el resto. Ustedes pueden ver por qué yo no voy a meterme en eso, porque será muy difícil. Pero eso será muy interesante y para mí, sale de la misma poética, de tener todos los elementos y hacer una fusión y crear un nuevo género de vida social, por ejemplo. Ok. Ahí vamos con nuevas metodologías y modalidades de operación. Yo estaba mirando los juegos de fútbol toda esta semana, vi anoche también, y me acordé que, por ejemplo, hicimos nosotros una cosa en Francia una vez, donde yo fui con un balón de fútbol chiquito a jugar con adolescentes en un parque, y todo el mundo, yo le hice que escriben sobre el balón de fútbol, y después jugamos con el balón, las escrituras se van, escribimos otra vez, jugamos cosas así, ¿no? Eso para mí era una nueva manera de escribir. Ustedes saben que hay nuevas maneras de crear. Por ejemplo, chance. ¿Cómo se dice chance? Cuando uno no arregla las cosas, ¿no? Eso es ahora clásico en la música, with John Cage, con surrealistas, con Dada, que por ejemplo yo voy a romper papel, yo lo dejo caer y como cae, eso es mi composición. Yo dejo que el fenómeno de chance, donde yo no tengo la decisión, decide por mí lo que yo voy a crear.
Yo no estoy diciendo que esta es la mejor manera de crear algo. No, yo quiero decir que es nueva manera de crear algo. Y lo que importaba era la novedad, no era que era la mejor manera de crear algo. Era un nuevo paradigma de crear algo. Ahora, yo tengo un proyecto que se llama Chikuka y que sale de Chicken Coop Cantos. Los cantos de donde viven los gallos o las gallinas. Chicken. Gallinas, pollos, gallinas, gallos, todo la misma cosa. Aves que no pueden volar, ¿no? Vamos a decir. Ok. Nuevas maneras de crear, nueva metodología de escritura, nuevas maneras de circular. Yo tenía una obra que existe ahora, donde yo para mí inventé, yo estoy muy crítica no crítica de manera mala, de manera amable, hasta con colegas, de la escritura cuando uno encuentra el otro con mayúsculo, ¿me entienden? Como cuando uno va a otro país, otro lugar, etc. Hay, para decirlo de manera más grande, 3 escrituras del otro. La antropología, vamos a decir, la etnografía, antropología. El periodismo, cuando uno va. Y la escritura de viaje. Para mí, estas 3 escrituras tienen sus lógicas, sus metodologías, su manera de ser, y cada uno tiene problemas. Una vez yo me inventé, ¿por qué yo no iría en un lugar? Y yo no quiero escribir para mi gente, para mi país, para mi ciudad. Yo quiero aprender el idioma de allá y escribir allá mismo. Cambiarme a mí, cambiar mi identidad, mi ser, ¿me entienden? Eso será una manera crítica de interactuar no solo con la escritura normal, pero con nuestras convenciones de escritura en el encuentro con el otro, como para decirlo de manera paradigmática. Y eso era inventar una nueva manera de circular, ¿no? Y eso trae también nuevos géneros, etc. Bueno, y eso también sale en la universidad y ahora regreso a esto. ¿Por qué regreso aquí? Porque cuando yo estaba hablando antes del cuerpo exquisite corpse, yo estaba hablando de un tipo de dibujo, ¿no? Pero ese tipo de dibujo salió de una nueva manera de dibujar, una nueva metodología de hacer algo. Uno tal vez no puede decir metodología porque era un juego, pero una nueva manera de hacer algo. Y eso es un detalle, pero después uno regresa y ahora tenemos otra vez nuestro tipo de cosas. Yo lo puse on purpose 2 veces, ¿no? Para ver que es un tipo de cosas y una manera de hacer la cosa que le dio su nombre a las 2 cosas. Eso es mi Chikuka. Ok, so el Chikuka empezó cuando yo estaba en una residencia en Vermont. ¿Ustedes saben dónde es Vermont? En el noreste de los Estados Unidos. Nunca había ido, yo voy, estoy escribiendo cosas, tengo mis papeles y me digo, bueno, ¿qué yo voy a hacer con los papeles? Tal vez lo pongo en la basura o recycling. Y yo sabía que había un chicken coop donde viven los gallos, gallinas, pollos, todo eso. Y yo le pregunté al manager de este lugar y yo creía que iba a ser muy malo. Yo le dije, ¿le molestaría si yo pongo mis papeles adentro del coop? ¿No? Es el chicken coop. Porque me gustaba mucho la idea, muy absurdista y profunda, que yo pongo mis escritos adentro de eso y los goyas van a hacer su cosa arriba de mi escritura, de mi papel, que van a dejar toda su mierda arriba de mi papel y de mi escritura. No era algo muy fuerte, muy grande, tan poderoso en sentido de la función y el valor de la literatura, que yo le pregunté, ella dijo, no solo tú lo puedes hacer, pero es muy bueno para ellos. Yo dije, ¿verdad? ¿Por qué será bueno? Porque cuando tú dejas los papeles adentro de la cosa, me explicó todo, después de un tiempo hay una decomposición y ellos pueden, como hay calor, crea calor y se pone con las otras cosas y después vamos a venir y sacarlo todo, es muy bueno. Yo le pregunté si no había problema con the ink, ¿no? La cosa, con la escritura, la cosa, y dijo que no hay problema. So yo comencé la primera vez, yo entro en el coop, dejo mis papeles
y se vuelan un poco, le hace miedo, yo me siento mal, pero después regresan un segundo después y comienzan a picarlo. Y yo no pensaba a picar, recuerden, yo pensé solo a que hagan su cosa arriba. Pero con ese símbolo de picar, era también muy interesante, ¿no? De picar algo que tú escribiste, pensaste, pero ¡boom! Como si no es nada. Y después lo dejan. Después de esa primera semana yo me dije, pero yo voy a continuar eso. Y este año yo regresé porque había otra oportunidad. Y no era solo que yo le di el nombre Chikuka al proyecto, pero era que yo le di el nombre al género, nuevo género, que es yo escribo mis papeles, lo dejo en The Chicken Coop, y eso es un nuevo género. No es que yo escribo en papel, lo pongo en volumen, yo lo publico con un editor y que después eso se distribuye. No, mi nuevo género, que es Chikuka, y escribo, yo lo rompo, yo lo pongo con los pollos y ahí le hacen lo que quieran. Las diferencias son muy claras y sale del mismo mundo, ¿no? Literario. Y después de eso yo seguí, al vez de escribir después romper el papel, yo rompo el papel primero, después yo escribo lo que quiero arriba. ¡Qué libertad para un escritor! Tú puedes escribir una letra, una palabra, cosas que no tienen que ver nada con el otro, y tú lo pones todo ahí. Y así el Chikuka no es solo el género, pero es una metodología de escritura también. Como nuestro famoso cadáver exquis, ¿no? Lo Exquisite Corpse. El Chikuka es un género y una manera de escribir. Y nadie lo sabe, solo ustedes, todavía. Y unas colegas allá que les fascina mucho y otro que quiere publicarlo, etc. So, ahí yo voy, ¿no? Con algo muy interesante. Pero al principio la gente cree que uno es loco. Yo sigo con los museos. Uno piensa, es la misma poética, exactamente la misma cosa. ¿Qué pasaba en educación en museos? Tal vez ustedes en este público no les importa tanto eso, que bien, no importa. Pero en los museos, por ejemplo, en los recorridos, en las charlas, la gente iba con un grupo, había algunas teorías, había algunas como estrategias, vamos a decir, de tener interacciones con el público, ¿no? Vamos enfrente de algo y lo discutimos, etc. Pero yo, como me interesan mucho nuevas metodologías, no yo solo, con otra gente, con colegas, codificamos, hicimos un código de esta manera de circular. Como el baile, por ejemplo. Yo me imagino que el ballet antes, yo no soy historiador del ballet, pero la gente bailaba, después vienen algunos maestros que codifican, le dan nombre a este paso, y la gente tiene que aprenderlo así. Y nosotros codificamos las cosas, dijimos, un recorrido va a tener una introducción, después hacen una observación, después hacen una descripción, interpretación y conexiones. Así que era. Es una metodología de hacer educación en museos, que el equipo de museo aquí tenía un taller de 7 horas. Nosotros teníamos un taller de 7 horas haciendo eso, ¿no? Para decirle que es una metodología muy detallista. Pero hoy lo que yo le quiero decir es que eso tiene todo que ver con Chikuka. Y la gente no me quiere creer. No quieren entender que estas metodologías muy grandes, que uno hace todos los talleres, me invitan a hacer talleres de educación en todo el mundo. Y yo quiero que sepan que tiene que ver con la misma cosa, que es invención y codificación y dándole nombres a las cosas. Y lo que yo hice, cuando yo salí de los museos, estoy ahora en universidades, hago más investigaciones y verdaderamente estoy integrando más cosas, codificando más. Y van a ver que hay más codificación en algunos, y todo lo que es en azul, son conceptos que yo traigo individualmente, por ejemplo, la ilustración de un concepto en cada recorrido en un museo. Es otra manera
de desarrollar la metodología. Esto es lo que yo puedo decir, yo inventé en Pratt, y ahora va a salir un libro en 3 semanas. 3 semanas. Estoy muy excited. Y ustedes pueden ir a verlo en el internet, porque vamos a poner el PDF allá, es gratis. Que nosotros inventamos algo que se llama RIDE, Risk Dare Experiment, es el nombre y eso es su cosa chiquita. Y esto eran episodios culturales y educativas donde los artistas hablaban de algo que no funcionó, de algo riesgoso que hicieron, para que nuestros estudiantes entiendan los procesos de creatividad, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir aquí es que la misma mentalidad, la misma poética, yo lo traje a la universidad y con muchos obstáculos, con muchos años de miseria, años de felicidad, por fin hicimos ese programa que ahora existe, pueden ir al sitio web, ver todo lo que hicimos, y eso también era un nuevo género de exhibir. Yo no creo que hay ninguna universidad que haya hecho algo así y después hacerlo como un programa de desarrollo de currículum. Tiene que ver con lo que hace una universidad, porque todos los episodios tienen que ver con currículum, con desarrollo de currículum. Por ejemplo, algo se hace adentro de una clase, o es la frontera de investigación de una disciplina, o es la nueva cara de una disciplina, ¿me entienden? Todo lo que hace una universidad de manera profunda, con este nuevo género de programación y de pensar la universidad, lo hicimos. Y todo tiene que ver con metodología de educación de museos, con Chikuka y con el cadáver exquis, ¿no? Ok. Y lo que yo creo que es muy útil es que eso se puede hacer por todo el mundo. Es una manera de pensar las cosas, ¿no? Si ustedes están involucrados en algo bueno. Ahora, yo quiero hablarle de la epistemología, pero no me permito poner epistemología, ¿no? Y verdaderamente estoy modesto en eso, porque es toda una disciplina, ¿no? Y si hay filósofos muy filósofos, a veces dicen que tu cosa no es nada de epistemología, etc., y tal vez no, pero estoy en un universo epistémico, y hasta miramos para asegurar que esta palabra existe, y existe, pero si no existía, no importa, lo inventamos. Pero ahora yo quiero leer un poco de este libro mío. Vayan a comprarlo en el internet si quieren. Pero se llama Tractatus Philosophica Poeticus. Y eso tiene que ver con Spinoza y Wittgenstein, definitivamente, Tractatus Philosophica Poeticus. Y eso trata del itinerario de la poética, no de la poesía. Itinerario, pero está escrito de manera poética, filosófica, ¿no? Es una prosa poética, donde uno pone en marcha las teorías. Esa es mi teoría, pero la teoría está en performance, ¿no? Se lee como una narrativa, pero es teórico. Y un parte de ese libro trata de una batalla entre un enciclopedista y una poeta que quieren hacer la escenografía de una rebelión adentro de una ciudad. ¿Me entienden? Hay todo algo pasa y los dos quieren escribirlo. Y el enciclopedista quiere escribirlo de manera de su manera, no sé cómo decirlo, que quiere que sea muy objetivo, concreta, etc. Y el poeta argumenta que cuando tú estás escribiendo, de todas maneras estás inventando, que lo que tú crees que no lo es. Y él describe todo de manera poética, pero insiste que eso es la realidad de lo que está pasando. Y el otro dice, no, eso es la realidad de lo que está pasando. Yo tengo que leerlo en inglés, ¿me perdonen? ¿Sí? Pero no es muy largo. Y después al final tengo algo en español, ¿ok?
Y yo traducí yo mismo, yo hice el trabajo, pero... Ok, lo que pasa es hay unos movimientos, hay una rebelión, ok? Y el enciclopedista dice, the banters of the orators moved the people to seek justice, and the tide could not be turned. The poets, a little man with a thick mustache and the curls, all across the land and a torrent of bodies in the square. No one can be distinguished. His incitements, his songs, a stubborn, awkward, childlike resolve. Y después siguen así. Y ahora vamos a tener el enciclopedista y el poeta. Cuando yo hago pausa, es eso. Leaning against the pillar in the sky, fearful, gazing beneath, a plunge and the circling, the floating, the wings now carrying him through the skyscape of the city. Eso es el poeta. The orator on the podium, the people, willful agents, knowing, devising the best plan of action. I tell you, a new land, a new world. El poeta. Once upon a time, in a city longed for God, there gathered a crowd. They chanted, they sang, they held, they danced. Ahora el enciclopedista. The sky was gray. Earlier in the week, the decree had been passed, the excitement had grown. The calligrapher had been in prison, and now they are bracing themselves for the coming tides. El poeta. Gray-lit sky, unfazed before the wrath of the tyrants, hollow are the cries of the unseen above the city's paths. The gaze of silent citizens falls on distant shores. El enciclopedista. I submit that they knew what they provoked, and that the destiny was well conceived. El poeta. El poeta no dice, I submit nada. Once upon a time, a kindred soul faced an anxious crowd. El enciclopedista. I propose that the conditions spawned the gathering, that the call resonated deeply with the populace. El poeta. Once upon a time. Enciclopedista. It is in the best interest. It was in the best interest, economical, political, social. Y el poeta. Once upon a time, there was one and there was not. The stubborn exhortation, this almost uncivil incitement to join the other's way. Que uno quería convencer el otro de hablar como él, de decir las cosas como él, porque eso era la manera de construir o de representar la realidad. Pero el poeta decía que no hay representación de la realidad, hay solo construcción de la realidad. Bueno, ¿qué tiene que ver todo con eso? Es muy fascinante, ¿no? Y no hay nada más que me fascina como la construcción de la realidad, lo que llamamos la realidad. Nabokov, yo creo, una vez dijo que uno no puede usar la palabra realidad sin ponerle sus quotations. Ok, yo quiero escribir una vez toda una historia, todas las palabras en quotations. Ok, en el libro hay un parágrafo con todas las palabras en quotation, pero todo el libro, ¿cómo se dice eso? Eso, en esto, todas las palabras así. Por eso sería muy interesante, ¿no? Visualmente. Ok, un museo colecciona y diferencia, ¿no? Ordena y categoriza, crea una formación canónica y después hay curaciones y diseños de exhibiciones. Lo que yo quiero decir es que antes de aquí hay todo eso que se hace para construir la realidad. Yo voy ahora con uno de mis museos favoritos, not really, eso no es, el Metropolitan Museum of Art, ¿ok? Tiene colección linda y todo, pero pone uno loco por muchas cosas. Aquí le digo que yo saqué eso, perdone que no puse los títulos, pero eso todo viene del sitio web del Met. Son máscaras africanas. Y eso es la vitrina donde hay máscaras africanas. Y la mayoría de la gente van, qué lindo, qué bueno, uno puede conocerlo, y es verdad, podemos ver las máscaras africanas. Pero regreso aquí para decir que eso es el Metropolitan Museum of Art. Nos quedamos ahí un poco. Después, estas galerías de máscaras africanas aquí son al lado de la galería de Oceanía. ¿Ok? Y según ellos mismos, yo tengo Arts of Africa, la colección desde el siglo XV hasta ahora, y de muchas regiones de África, y las galerías de Oceanía también, como muchas, hasta ahora, todo que es contemporáneo, todo que es viejo, y son uno al lado del otro. Pero eso no es todo.
Eso es la mapa del primer piso del Metropolitano. Tenemos Arts of Africa, tenemos, ¿dónde está la Modern and Contemporary Arts? Tenemos European Sculpture y por aquí que es la, ¿dónde es Mesoamérica? Aquí está, tiene que ser ahí. Aquí. No, eso es American Art. ¿Qué pasó? Bueno, ok, están ahí, ¿no? Mesoamérica, su prehispánico, todo eso al lado de artes africanas. Tal vez eso es, o es por aquí, que no lo pusieron o algo. Aquí está. Modern Contemporary, Beauty ¿Dónde dice? ¡Oh, y las Américas! Que, mira, verdaderamente ese fue un error honesto. Yo pensaba que hay 3 galerías, pero son todos juntos. Arte de África, Oceanía y las Américas son todos juntos. Es muy lógico que sean todos juntos en un espacio al lado de escultura y artes decorativas europeo, al lado de... Ok. Y eso es el primer piso. Después tenemos el American Art. Ahora, arte de las Américas, American Art. Aquí las cosas se ponen un poco whatever. Y lo que yo hice, solo para ser muy justo, yo fui al sitio web y yo puse los departamentos curatoriales según ellos. ¿Ok? Y tenemos el American Wing, tenemos Ancient Near Eastern Art, que es anciano de, no Medio Oriente decimos, pero cerca. Artes de África, Oceanía y las Américas, que son su prehispánico también. Costume Institute. Después tenemos por género. Después tenemos un país. Después tenemos otra vez por género. Otra vez europeo. Otra vez europeo. Después tenemos Islamic, que incluye muchas cosas que tal vez no son islámicos, pero bueno, es así. Después tenemos la colección privada de alguien, y instrumentos musicales y fotografías. Lo que yo le quiero decir aquí, no quiero criticar de manera gratuita, pero lo que yo quiero decir, otra vez aquí, es que, y yo tenía cuando yo entré en Metropolitan, yo era un educador no a pleno tiempo, ¿no? Así no tenía tanta cosa que ver. Y una vez estábamos en la Galería de India, y yo le dije a una colega que tenía 30 años aquí, yo le dije, pero esas cosas no son arte, tú sabes, esos son objetos con funciones, son dioses, tienen mucho más valor que lo que nosotros llamamos arte. Estamos construyendo una definición, ¿no? Y ella como que no quería tocar el tema. Y decía, ya. No, it's fine, it's así. Y para mí eso era muy sorprendente porque yo no iba a poder hacer nada. No vamos a cambiar ni el nombre del museo, ni de las galerías, no vamos a sacar las cosas, a decir que eso no es arte. Lo que yo quiero decir es que ¿por qué nos quedamos como si eso no es una construcción? Como si es así, como es una realidad. No es una realidad. Es una manera de organizar el mundo que tiene muchas consecuencias. Consecuencias políticas, consecuencias sociales. Desde el nombre, Metropolitan Museum of Art, que construye una realidad alrededor de los objetos que están aquí. Las máscaras africanas no son obras de arte. No es porque nuestros queridos artistas modernos lo coleccionaron y hicieron pinturas cercano de las máscaras africanas y que lo llamaron arte, que también el objeto es arte. El objeto no es solo arte, eso es un concepto de esta época de ahí. Eso tiene funciones, están en rituales, tiene relaciones con realidades. Yo no digo que es bueno o malo, pero esa es su realidad. Cuando lo ponemos en vitrina, cambiamos todo. Y lo único que yo digo, podemos reconocer eso que estamos construyendo, una realidad a través de la manera que coleccionamos, nombramos, exhibimos y ponemos las cosas juntas, hasta las galerías. Ahora hay una cosita aquí, la cédula, que nos dice mucha cosa, que es muy bueno, pero tal vez no es suficiente. Y yo olvidé de hacer algo que yo quiero hacer, regreso, porque yo olvidé decirle que aquí mismo en Puebla, en mayo de 2010, yo hice una charla, performance, algo literario de cierta manera, dentro del Festival Barroquísimo,
que era alrededor de la escritura de 5 de mayo. No tenía que ver con 5 de mayo, pero tenía que ver con la escritura. Hicimos una cosa con pantallas, con tele, y las sillas no estaban así. Un gesto era de poner las sillas en todas direcciones, y yo estaba leyendo textos míos, y teníamos colegas que estaban leyendo textos de dentro de otros libros que tenían que ver con el 5 de mayo, y toda la razón fue de traer la idea que la realidad de un evento, cualquier evento, aquí era el 5 de mayo, dependía de la escritura de ese evento. Y era muy caótica, teníamos músico y todo eso, a veces había silencio, había textos, pero todo eso se estaba juxtaponiendo. Era como todo un collage de sonidos, de palabras, de pantallas, hasta lo llamamos el nuevo códex. Muy interesante, ¿no? El nuevo códex con pantallas y todo eso, tengo que desarrollarlo. Pero era alrededor de la construcción de la realidad. Sí, yo soy extremista, yo lo soy. Yo digo que no hay historia de nada, solo hay una escritura de la historia de algo. Y uno podría escribir y entender las cosas de muchas maneras, incluyendo lo que estamos haciendo ahora. Ok, eso sí podemos debatir ahorita, si hay una realidad fuera de la escritura. Y lo que yo le quería decir, recuerden que yo dije que estamos trabajando en el Museo de Educación y que hacemos en un recorrido. Ahora yo codifiqué todavía más, todavía sale del otro poética que era de metodología. Tengo todo eso, pero ahora yo siempre también hablo de prácticas museográficas adentro de un recorrido, de innovaciones pedagógicas y también de problemáticas que surgen. Por ejemplo, ayer estábamos hablando y yo no quería ponerme donde yo no debo ir, pero por ejemplo, yo me pregunté por qué llamamos todo que está en este museo arte prehispánico. ¿Por qué prehispánico? Yo no digo que vamos a cambiar su nombre, nadie va a escucharme de toda manera, nadie va a hacerlo, pero si yo voy con adolescentes, por ejemplo, a ver obras prehispánicas al lado, yo quiero hablar con ellos de la práctica de poner estas obras en vitrina, crear esta distancia, porque no se puede. Quiero hablar de eso, de colección, exhibición, pero también quiero hablar de la problemática crítica de dar nombres a cosas, conceptos, cómo uno lo identifica. Después de todo, porque uno tiene que referirse a unas obras según lo que pasa después, ¿no? El hispánico de arte prehispánico, me imagino sale de que vinieron alguna gente aquí, en estos territorios, en lo que es este país, lo que es ahora este país, ¿no? ¿Sí o no? Y también cuando yo dije, sí, pero también lo llamamos Mesoamérica. ¿Y por qué tiene 2 nombres la misma colección? Yo no tengo, bueno, uno tiene muchos nombres tal vez, pero no distintas. No digo que es bueno, malo ni nada, pero quiero decir que siempre en los museos uno puede explorar por qué categorizamos de cierta manera, por qué damos ciertos nombres a la cosa y de ahí liberarse de los conceptos que tenemos. Y después yo digo, no puede ser, específicamente en los últimos 2 años, con todas las cosas que están pasando en el mundo, que me afectan personalmente por muchas razones, pero que nos afectan todos mucho. Específicamente ustedes y nosotros, de cierta manera. Con nuestro gobierno, vamos a decir. No puede ser que el poeta se sienta en su casa, escribe, manda sus poesías, que el escritor escribe y que tal vez sus intervenciones políticas son solo para quien tú votas, o a ser activista para una organización, etc. Para mí, yo sé, todos mis amigos me critican, tú eres anarquista, yo soy anarquista. Yo soy anarquista. Anarquista muy como bien verdadero, ¿no? No creo que necesitamos gobiernos, tal vez necesitamos, bueno, es complicado, la teoría del anarquismo. Pero bueno, estos días, verdaderamente la diferencia entre candidatos y todo eso, lo olvidamos un poco. Pero no puede ser que uno
se queda aquí, que hay, ¿cómo se dice? Ataques, agresiones, uno está en su casa como si nada. Y yo quería formar mis propias brigadas. ¿Cómo se llama? Brigada, ¿no? Brigada de Scheherazade. Ustedes saben quién es Scheherazade, ¿no? La contadora del Mil y una noches. Esa brigada es muy pacifista, es una brigada de narrativas, no sé exactamente cómo pasa, pero es gente que cuentan, que creen mucho, con agresividad, con anarquismo, con un espíritu de libertad en el compartimiento, no solo de la narración, pero del poder de la narración y de inventar cosas y ser muy crítica alrededor de todo. Todas ideologías, religiones, que esto también son narrativas. También formamos algo que se llama Translation Innovation Ensemble, una gente que entran a hacer cosas innovadoras en la traducción para entender que la traducción misma es una invención a través de un texto. Y más, ¿no? Y eso es lo que yo le quiero decir. Para mí, que estos nuevos territorios sin nombre nos invitan a repensar nuestras maneras de participar en el mundo político, que uno necesita un nuevo imaginario, nuevas organizaciones, nuevos tipos de juntamientos, nuevas maneras de identificarse con otra gente. Tal vez reimaginar lo que es una frontera, un país, todas esas cosas. Y no quiero llegar aquí, pero tal vez hay que llegar aquí, no sé. Pero yo estoy parte de una colectiva de artistas en Brooklyn y hace 3 años que yo dije, tal vez voy a buscarme algunas cosas, tal vez voy a necesitarlo, no le voy a decirle qué. Pero dijeron, pero no, y yo estaba jugando, yo no iba a buscar nada, pero me tomaron muy serio, no, eso no es bueno, tú no puedes hacer eso, no, y yo para jugar tengo todo un estudio, la gente, yo dije, sí, yo voy a buscar mucho, yo voy a ponerlo todo en el estudio, yo voy a poner para que nadie sepa que está aquí, pero el día que venga no sé quién, lo tenemos todo, lo pasamos y estamos ready. Y todo el mundo con miedo, pero 2 años después, hace 3 meses, vienen otros, dicen, tal vez sí deberíamos hacerlo. Y después yo digo, no, yo estaba jugando, no quería decir eso. Bueno, solo le quiero hablar un poco de los Klandies. Me gusta mucho. ¿Recuerdan que yo le dije Klandy? Ustedes dijeron que nadie sabe lo que es. Me encanta lo que inventé. Es mío, ¿ok? Si hablan de eso, digan, así él lo inventó. Que son obras clandestinas. Obras clandestinas. Y obras clandestinas, porque yo estaba pensando, primero estamos en un mundo donde todo se comparte, inmediatamente, ¿no? Redes sociales, lo compartimos todos. Y como una estética, me gustaba mucho la idea de hacer total opposite, ¿no? No lo comparto con nadie, nadie va a saber, solo gente seleccionada, por parámetros muy fijos. Yo sé que no van a hacer nada, no van a decirlo a nadie, no son agentes de cualquier gobierno, pero se está haciendo live, ¿no? Streaming. Bueno, que no mire nadie, ninguna gente de ningún país. Pero bueno, no saben lo que son verdaderamente, es las obras mismas. El concepto está bien. Hacer obras clandestinas. Y me encantó mucho el nombre. Después del concepto de no querer compartir como estética, de tener algo que se llama un Klandy, y verdaderamente de circular no solo el concepto, pero algunas obras que no se pueden compartir. Y la gente siempre piensa que algo que no se puede compartir tiene que ver con política, pero no, puede tener con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo de uno, o con sexo, o con no sé qué, como imágenes o ideas o narrativas que mejor no compartirlo, o si uno podría compartirlo, no quieres compartirlo. Eso es una invención y para mí esta es una manera de sobrevivir y desarrollar adentro de nuestra realidad política. De estar en un mundo, operar clandestinamente, pero no como agente de nada, adentro de la poética. Pero no estar aquí tímido, poeta, sí, no. Con brigadas
candies y otras acciones. ¿Ustedes quieren imaginar una brigada no violenta en su mente? Ok, lo olvidamos. Ok, aquí yo quiero leerle algo que yo traducí en español. Era en inglés, está en español, ¿ok? Pero es mi propio texto, eso me permití todo. En el principio se acercaron en el 0. Dijeron, hey, ¿quieres jugar? Él se movió la cabeza, no entendía verdaderamente lo que decían. Ellos se fueron. Él también se fue a la casa. Le dije a sus padres cómo los niños habían acercándose de él y cómo lo habían preguntando, él creía, si quería jugar. Y le preguntó a sus padres, Chivegam, la próxima vez que se acercan y me preguntan si quiero jugar, Chivegam, Begu, I don't speak English. Asimismo, dile, I don't speak English. Él se fue a un lado y se puso a repetir, I don't speak English, I don't speak English, I don't speak English. Hasta que se sentía listo y se sentía bien. La próxima vez que estaba sentado solo en el 0, al lado del patio, algunos niños con su cosa de béisbol se acercaron y le preguntaron si quería jugar. Estaba nervioso, muy nervioso. Se preparó y buscó su fuerza y respiró y sacó, I don't speak English. Le miraron. Él repitió, I don't speak English. Bueno, hicieron algo, lo miraron de manera extraña y se fueron. Y de una vez que se fueron, él también se levanta y corre a la casa con una sonrisa grande. Le dije, él grita a toda la familia, le dije. Me preguntaron, se acercaron, me preguntaron y yo estaba aquí sentando con todo mi corazón y le dije, como me dijeron de decirle, yo le dije, I don't speak English. Sus padres lo abrazaron, le dijeron, bravo, mashallah, y bien hecho, niño. Le dije, él repitió, de manera, con mucha confianza. Le dije, cuando me preguntaron, I don't speak English. Y sus padres se rieron otra vez y lo dejaron solo, pero él no podía parar. I don't speak English, él sigo repitiendo en todas partes. I don't speak English, él sigue caminando. I don't speak English, él dijo. Bueno, malo como traducción, ¿no? De mi propio texto. Okay. Bueno, ¿por qué yo le cuento eso? Porque, como pueden imaginar, ¿creen que eso es verdad lo que pasó, no? Si es verdad, ¿y a quién le pasó? A mí me pasó, a yo mismo. Cuando yo fui a los Estados Unidos no hablaba ni una palabra verdaderamente, y ni yes ni no, porque a esa época no había razón de conocer ni yes ni no. No había internet, no tenía amigos ingleses, americanos, nada. Y eso fue verdad y yo me lo acuerdo muy bien. Y este poema, poema, no fue tan poética en español, pero es un poema. Y fue poética, pero con palabras. De cada manera, como cada vez que yo lo digo, lo cambio. Porque cada vez yo me permito recordarlo de manera diferente. Yo veo la escena, pero yo lo reinvento y tiene una versión muy larga, con muchos detalles, etc. ¿Y por qué yo le cuento eso? Porque eso para mí es lo que yo quiero llamar nuevos paisajes y nuevos pasajes. Y de manera muy importante,
es de reconocer que uno es siempre en este tipo de situación. Para mí reconocer, yo sé que es muy difícil de aceptar, pero como yo viví este tipo de experiencia mucho, yo quiero reconocer que muchas situaciones, hasta cuando no se ven como son de este tipo, verdaderamente son situaciones donde uno está marginalizado, uno está en una situación donde no sabe qué hacer, con miedo, con timidez y toda esa cosa. Y que hay una manera de salir de eso. Y esa manera es primero de reconocer que es una situación. Siempre reconocer que uno es en un tipo de situación y crear aberturas. Crear aberturas con creatividad, con un análisis y dejarse ir en estos territorios sin nombre, ¿no? Donde uno no sabe lo que va a pasar, las cosas no son cómodas, no son convenientes, no sabemos lo que va a venir, y de no solo tratar de entenderlo, pero reconocer que eso puede traer novedades y maneras de hacer cosas. Y para mí yo siempre he sido como un poco al margen de todo, y yo tendría que saberlo. En inglés, uno viene como un inmigrante que no habla, y con esta distancia, esta margen, eso es muy bien reconocido en la literatura, también en el arte. Cuando uno viene de un margen de fuera de algo, pero que después tiene una maestría, casi maestro, puede hacer muchas cosas interesantes con la cosa, en este caso con el idioma de inglés, cuando viene de afuera. Yo fui toda mi vida en escuelas francesas y le puedo decir que hasta el grado 11 yo siempre tenía las peores notas en el clase de francés, porque en escuelas francesas hay francés escrito, francés oral y todo eso, y todos mis compañeros eran francés o francófono. Y los iraníes no somos francófonos. Es que mis padres creían que es buena idea que vayamos a escuelas francesas, tal vez era buena. No puedo decir generalmente, para mí era muy interesante. Y de cierta manera, no quiero decir que es una revancha, pero es una manera yo tengo una relación muy interesante con el francés, con los franceses, con la francofonía, con todo. Muy bien, amable en la vida social, claro. Pero en la escritura es una escritura que está inventando un nuevo francés de cierta manera, ¿no? Que a veces no le gusta, bueno, pero no importa. Y la misma cosa con inglés. Y la verdad es que la misma cosa un poco en farsi. Yo no tengo vocabulario bueno en farsi. La gente tal vez se ríen, pero lo que yo conozco son nuevas metodologías, maneras de escribir. La literatura no es solo vocabulario. Uno puede inventar cosas. Y por eso que ahora me permito, hasta si yo escribí en español, no me maten, puede ser muy interesante. Y de ahí lo que yo quiero hacer es de entrar en el mundo de los museos. Otra vez estamos en un museo. Y decirle que los museos tienen que reconocer la misma cosa. Siempre están en una situación de posibilidad de novedades, de posibilidad de reinvención, de reimaginación y de reconocer que pueden reconocerse como margen de ellos mismos. Por ejemplo, nosotros en The Queen's Museum, como no había literatura en programas de museos antes, ahora hay mucho, y yo era parte de un equipo al principio que éramos los primeros a hacer eso en Nueva York, y fue hecho en Queen's Museum, donde inventamos una serie de poetas en galerías que leen, hacen performance adentro de la galería, pero no de manera gratuita, que yo voy y yo leo, pero que también interactúan con que sea la obra, que sea la museografía, que sea una exposición, que sea el museo mismo. Hacen relaciones entre su obra y todo lo que pasa en el museo. El museo de impacto, eso es algo que yo descubrí hace 2 semanas. Es un museo, el primer museo móvil de justicia social que trata de inspirar acciones en la intersección del arte, activismo, de uno mismo y de la sociedad. Y eso es como un pop-up museum, es totalmente nuevo, porque ahora cualquier gente se puede llamar museo, ¿no? Pero lo que yo podría decir es por qué los museos existentes no hicieron algo así.
¿Por qué no inventaron como un lado que se llama Museo de Impacto? O un lado que se llama el Museo de Impacto del Metropolitan Museum, por ejemplo. Porque a ellos no les importa nada. Pero seguimos. Ustedes conocen el movimiento Occupy. Algunos de ustedes no. Que después de la crisis había Occupy Wall Street. Y después vino, Occupy significa ocupar, ¿no? La gente se juntaron en un parque, se quedaron ahí. Y de ahí salió más cosas que eran Occupy muchas instituciones para traer la conciencia que instituciones y también muchas otras estructuras son parte de las inigualdades que existen en la sociedad. No quiero decir que es bueno, malo, justo, no justo, pero eso tampoco salió de los museos, salió de la gente, de la población. Y verdaderamente ocuparon algunos museos por un tiempo, hasta que lo sacan y todo eso, pero tenía mucho impacto de cierta manera. Ustedes pueden ir en Google y poner Occupy Museum y sale todo, ¿no? No tengo que decir. Y muy recientemente, esa cosa pasó que fue muy interesante en el Davis Museum de Wellesley. La verdad que no pusieron, sacaron obras de inmigrantes y lo llamaron Artless. Un gesto tan simple, ¿no? De sacar unas obras para intervenir de cierta manera. Lo que yo quiero decir, el acercamiento que estoy haciendo es de vivir con la conciencia que estamos en una situación todo el tiempo. Y los museos para mí hacen un trabajo muy malo de reconocer que están hay siempre una situación social, económica, política. No significa que tienen que ser activistas, pero este gesto magistral, ¿no? Con tanto impacto de sacar las obras en un momento tan clave, tan fuerte, fue muy interesante. Ahora otros museos trataron de hacer cosas que no funcionaron para mí. Pero otra vez yo quería acercar este poema de I Don't Speak English. Y lo interesante, no sé para ustedes, pero de decir eso en español y de oír mis padres diciéndome en español que le diga que yo no hablo inglés, I don't speak, con un acento iraní, ¿no? Eso es muy... Yo quería hacerlo, yo ahora lo tengo en español, que me hable en español diciéndome, dile que I don't speak English. Bueno, eso todo es muy difícil de traducir y por eso que estamos trabajando con el equipo tratando de traducir. Una poética de vivir de manera elástica. Y pusimos de una vida elástica. Regreso a mi Jack of all trades, que es la persona que hace todo pero que es maestro de nada. Y aquí tengo otra cosa, y eso sí me lo dieron muchas veces y no lo aprecio para nada. Que él tiene muchos, ¿cómo se dice hat? Sombreros. Que tiene muchos sombreros en el museo. Tiene muchos sombreros, se pone mucho sombrero en la institución para decir que él hace eso, y él hace eso, y él hace eso. Y yo siempre soy, como lo dicen muy rápido, ustedes saben, hola, ¿cómo está? Eso es a mí, él tiene muchos sombreros en el museo, eso es no sé quién, y yo quiero decir, pero pasa el momento. Yo quiero decir, yo no tengo muchos sombreros, yo tengo muchos brazos con los cuales hago muchas cosas de manera muy innovadora y que todo tienen conexiones, pero no le puedo hacer todo un PowerPoint en un minuto, ¿no? Pero lo interesante es, ¿por qué la gente dice que tiene muchos sombreros? ¿Por qué dicen que es Jack of all trades? Porque creen que cuando uno está involucrado en muchas cosas o muchas disciplinas, o lo está haciendo de manera superficial, o lo hace de manera sin experto, etc. Pero eso es porque tienen mal concepto de lo que es una disciplina, un expertise, etc. Y yo le quiero hablar de eso muy rápido porque no es tan difícil. Por ejemplo, históricamente uno puede ver que las disciplinas están categorizadas de manera muy diferente, históricamente. No quiero entrar en la historia, porque tenemos, segundo argumento,
Hasta en mi universidad, por ejemplo, cuando hablo con profesores, etc., tenemos nosotros algunos departamentos. ¿No? Tenemos departamento de Fine Arts, tenemos fotografía, película, tenemos artes digitales, Digital Arts, por ejemplo. Pero si uno dice, sí, yo soy artista digital, y después dice, yo hago pinturas, y si en nuestros días decimos, pero sí, está haciendo dos cosas, eso no es verdad. Es que en la universidad tenemos departamentos como en el museo por convenciones y razones burocráticas que tienen que ver con la universidad. No es que las disciplinas son verdaderamente diferentes. Es verdad que con muchos años, con los departamentos, uno inventa esta disciplina. Pero si uno compara 5 universidades, tienen departamentos diferentes. Categorizan y ponen las cosas juntos de manera diferente. El otro día aquí alguien me estaba diciendo, sí, este trabaja en el departamento de humanidades de no sé cuál universidad en México, en la ciudad. Y sí, ahí él es jefe de departamento de film y después... Y para mí era muy chocante porque para nosotros humanidades son de un lado, es filosofía, bla, 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 y todo lo que es arte es de otro lado porque nosotros somos una universidad de arte y diseño y hacemos muchas prioridades y detalles con cada género. Pero en otras universidades todo eso se pone juntos. No es que uno esté haciendo muchas cosas, es que las disciplinas y los departamentos de las instituciones de nuestra realidad están hechos por otras razones. Otro, tercer argumento, culturalmente, antes se decía hombre de letras. ¿Así todavía tienen eso? ¿Hombre de letras? ¿No? Homme de lettres, ¿no? En francés. Man of letters. Que bueno, tenía man, que es problemático, hombre. No verdaderamente, porque son marginalizadas todas las mujeres. Pero el hombre de letras era alguien que de manera totalmente coherente puede ser filósofo, poeta, narrativista, hombre de teatro, puede ser toda esa cosa. La verdad es que todos iban juntos, eso es lo que significa hombre de letras. Pero ahora en nuestra universidad y muchas otras, por razones totalmente económicas, tenemos departamentos de performance, tenemos departamentos de escritura creativa, tenemos departamento de algo donde hay filosofía, antropología y todo eso. Y cuando uno dice, sí, yo hago teatro, por ejemplo, tú eres en el departamento de teatro. No, pero yo escribo teatro. No, tú no escribes poesía. Bueno, sí, yo también escribo poesía. Pero teatro, performance es otra cosa ahora, ¿no? La lógica de ver las cosas que van juntos está concebido por la burocracia. Y eso es un gran error. Y eso es mi argumento y por qué me pongo muy mal cuando piensan las relaciones y las conexiones juntos. Y lo que yo me di cuenta es que antes, cuando yo entré en el mundo de museos hace como 15 años, pero en el mundo de letras hace 30 años, vamos a decir, no, 40, desde que yo tengo 6 años, es un poco más de 40, yo me dije, ok, yo voy a experimentar y yo voy a vivir de esa manera, muy elástica. Pero después me di cuenta que verdaderamente uno puede entrar en algunas disciplinas de cierta manera que uno puede después sacar metodologías, conceptos, ideas por su otra vida y su otra disciplina o sus otras obras, de manera que la gente que nunca salen, nunca pueden descubrir, ¿no? Y eso era muy claro, y yo lo debería saber antes de entrar, porque ser foreign, ¿cómo se dice foreign? Como extranjero a algo, pero estar adentro siempre trae mucha fuerza, mucha energía, si uno se permite. Y por eso lo que quiero decir, que mis 7, tal vez hay otros, pero estos 7
territorios que no tienen, porque uno siempre está haciendo cosas nuevas, de metodología, de géneros, del ser y de epistemología, etc., son conectados de esa manera. Yo le quiero hablar un poquito de Ganesha, muy poquito. Él es el dios del éxito y destruye obstáculos, ¿no? Y en un brazo, bueno, le dejo después ir a hacer su investigación sobre lo que es Ganesha, pero desde ahora si me dicen que es Jack o que si tiene muchos sombreros, de cierta manera yo lo paro y ahora lo hago. Es para decir que verdaderamente, como yo sé que tengo solo 1 minuto de responder, no, 10 segundos. Yo digo, no es así, es que tengo muchos brazos, hago muchas cosas con muchas relaciones como Ganesha. Y la gente se ríe y todo el mundo se va y dice, qué interesante. Y eso es lo que yo le quiero decir, que la verdad es que hasta estos brazos no son suficientes. Uno tiene mucho y lo importante es de reconocer que estos territorios, esa manera de ser, estas conexiones nos dejan o nos permiten de construir mundos, tener relaciones con mundos que de cierta manera si uno no estaba involucrado en todo eso, no nos los permite. Y ahí que yo quiero ir, que el artista, el escritor, el museógrafo, toda esa gente juntos, están en el trabajo de construir un mundo, de construir una realidad. Para mí, eso es el trabajo que tiene mucha fuerza. No quiero decir que otro tipo de trabajo no tiene mérito, no tiene relevancia, lo tiene. Pero este tipo de trabajo nos da otra idea de la realidad. Y se reúnen en el fondo todas estas posibilidades, ¿no? Y yo creo que al final, todo como esta aventura, individualmente y también con toda la gente, con todos juntos, nos da la permisión, nos permite de inventar nuevas vías por la libertad, por una emancipación. Si yo lo pienso y lo veo así, es tal vez la única manera de tratar de emanciparse de todo que uno nos impone, de categorías, de órdenes, de manera de ver el mundo. Es un tipo de libertad de reimaginar nuestro ser y nuestra existencia verdaderamente en el mundo. ¿Y qué vamos a hacer con ellos, estos nuevos territorios? Yo ayer tenía mucho problema con esta palabra, estamos riéndonos, porque lo que yo quiero decir es embrace, ¿no? No es abrazarlos, no vamos a abrazar los territorios, pero abrazar el concepto que vamos a vivir aquí. Reconocer para mí que estamos aquí, explorarlos y pensarlos, y al final nombrarlos. Yo con Chikuka, con Litzdale, a un periodo uno lo da su nombre, pero el itinerario de llegar aquí es con mucho peligro, mucha inconveniencia, vamos a decir. Y hacerlo real, hacer que sea real. Pero la gran pregunta es ¿qué hacemos después cuando lo tenemos? Eso es una de mis grandes preguntas. Uno pasa siempre de una obra, de una realidad a otra. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Y verdaderamente no puedo contestarlo, pero lo interesante era que esto lo que yo escribí de manera muy chistosa para saber si yo puedo regresar a mi casa. Hasta yo no traje mi laptop, imagínense. Yo no quería traer mi iPhone, pero yo lo traje. Pero nada más, para no tener problemas cuando yo regreso. Pero ahora tiene todo otro sentido. Que yo quiero poder regresar en estos territorios sin nombre. Y para mí es un concepto muy poético de entender que de hacer eso, ese ir y regresar en este mundo que no es abstracto, pero que es muy peligroso y muy inconveniente, me conviene. Yo creo que me conviene porque yo soy quien tenía que practicar a decir, I don't speak English, ¿no? Y por fin, con mi Chikuka, esta gente, estas pollos, gallinas, tan cómodo, yo quiero dejarle con esta palabra, que me dijo una vez ese manager, alguien que trabaja aquí, que the breakdown
la decomposición de las palabras está calentando los pollos todo el, ¿cómo se dice? Winter, invierno. Que gracias por traerlo porque la decomposición de las palabras está calentando los pollos todo el invierno. ¡Qué maravilloso como obra! ¿No? ¿Quién puede hacer algo más relevante que eso? Ok, con eso yo lo dejo y de ahí tenemos tiempo para conversar con preguntas, comentarios, debates, cualquier cosa. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Gracias. No lo puedo dejar con otra cosa, ¿no? Ahora yo tengo que, con cualquier cosa, yo tengo que terminar con las palabras, la decomposición le deja caliente todo el invierno. Y yo quería decir que todo está bien aquí, ¿no? La gente me han criticado mucho de izquierda, derecha, centro, franceses, iraní, americano, todo. Y también podemos hablar de manera muy simpática, amable también. Si hay preguntas, comentarios. La única cosa que yo siempre pido es que no vayan a decir yo no entendí lo que estaba diciendo, él es full of shit, de qué habla, bom, bom, bom. Lo discutimos aquí. Sí está muy legítimo de salir y decir una cosa, pero si es algo que podemos discutir, lo podemos hacer. No hay problems. Nada. No es posible que todo era tan claro, tan bien hecho, tan... Es posible, pero... Buenas noches. Buenas. A mí me gustó mucho, bueno, entendí así el concepto de como no quedarse atado a una etiqueta, Ajá. tratar de abrirse a lo Sí. que se presente y aun cuando cree uno quizás etiquetas nuevas, Sí. que a lo mejor un día van a volverse parte del vocabulario de la gente, Exacto. igual un día también van a desaparecer, ¿no? Absolutely. Y eso es bastante poético porque Sí. creas algo y lo mismo muere mañana, ¿no? Eso está padre. Muchas gracias por Muchas gracias, sí, por decir eso. Es verdad, ¿no? Uno siempre está en eso que hasta lo que uno inventa, construye, nada es permanente. Yo me acuerdo muy bien antes del 9/11 que la gente decía, no, sí, hablaban. Y yo tenía muchos amigos que vienen a visitar a Nueva York y dicen, qué interesante, que eso siempre va a estar ahí, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Qué interesante con las torres que siempre van a estar ahí. Y yo pensaba, tal vez no van a estar ahí siempre. Yo no dije nada, yo no podía imaginar cómo. Y una cosa que yo le quiero decir, este libro, Tractatus Philosophica Poeticus, yo ahora como buen americano hago mi promoción, yo lo publiqué en 2000, el año 2000. Y al final de ese libro cae una torre en una ciudad imaginaria. Y cada día la población de esa ciudad se pregunta, ¿pero qué vamos a hacer? Y porque la torre está... Y lo construyen otra vez, pero después en la noche se cae otra vez. Y la pregunta de la ciudad será, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarlo sin torre o tenemos que cada día construir una nueva torre hasta que se caiga en la noche? Bueno, hay más detalles poéticos y todo eso. Y eso está publicado en 2000. Y yo estoy tan feliz que fue publicado en 2000, porque nadie puede decir, eso tiene que ver con la bla, 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 bla. Pero es muy poético, ¿no? Ese concepto que cuando uno... Y yo tengo un consejo hasta si no me preguntan consejo, yo lo doy, que hacer que las cosas existen muy rápido. No esperar demasiado. A veces uno espera porque tiene que hacer cosas, algo no está desarrollado, pero si tu texto está finalizado, película finalizada, que lo hagan existir en el mundo. Porque cosas pasan y después uno lo juzga, lo ve de manera diferente. Si están en un lugar, en un periodo donde ya se puede hacer existir y en nuestro nuevo mundo, es muy fácil, ¿no? Pero no lo hagan existir si no está listo, tampoco. Eso es el equilibrio. Gracias, de todas maneras. Sí, aquí tenemos...
Bueno, primero agradecerte por la plática, los conceptos, la verdad es que me gustaron mucho, me llenaron mucho. Gracias. Y me surgen muchísimas preguntas, pero bueno, básicamente dos. ¿Cómo sabes, no? Ajá. Que estás frente a al chicuca Ajá. cuando no sabes que existe el chicuca? Esto es, ¿cuál es tu experiencia Ajá. cuando estás frente a un dibujo sin saber qué es un dibujo, sin entender lo que es un dibujo? Ajá. En tu caso es estos conceptos. Ok. Parece que sucede posterior a la experiencia creativa, pero tú lo describes como si fuera anterior. Ah, ok. Yo puedo contestar antes. Tú sabes que la verdad que es una experiencia iterativa. No es anterior ni es posterior. El que una vez que tú has hecho este tipo de cosa, este tipo de experiencia, tú sabes que tú estás en este camino. Yo sabía desde el principio que aquí yo tengo un nuevo género. Yo lo sabía. Pero todavía no tenía el nombre, todavía no tenía exactamente lo que iba a hacer la fusión. El romper el papel antes de poner las palabras viene mucho más después, es verdad. Pero yo sí sabía, lo hago, después lo repienso, después hago otro gesto y de ahí todo se construye. Pero en mi mente yo sé que voy a tener nueva metodología y yo también pensaba que tú ibas a preguntar cómo uno también sabe que eso no existe en otro lugar. Y yo creo que eso es investigación. Eso es investigación. Es verdad que uno tal vez existe, alguien lo ha hecho. Y yo hago todo investigaciones muy serias. Yo dije toda la semana al equipo, yo estoy muy serio. A veces me veo como así, pero no duermo, lloro en privado, todo. Y la verdad es que hago muchas investigaciones, si ese tipo de género existe, quién ha trabajado de esa manera, si alguien ha rompido papel después de escribir para ponerlo, decirle que es un género. Y también hay muchos detalles y sutilidades. Es muy iterativo, es antes y después, antes y después, antes y después, y al final, boom, lo codifica y le pone su nombre y sigue. Y con la otra parte es muchas investigaciones. Y uno verdaderamente nunca puede saber si algo está hecho, pero un detalle más. Yo hice una obra en París en 2010 también, y yo sé que yo soy el primero que hizo una obra digital en mi scriptage en París, donde yo estaba escribiendo en francés, etc., en un iPad. Yo lo sé, yo estoy seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque el iPad salió en París 2 días antes que yo hago mi performance, porque yo fui con mi iPad de aquí, allá, yo no sabía nada de eso. Y no podía buscar batería, no había... Y yo me puse con mucho pánico. Finalmente había un Apple Store, yo busqué lo que yo tenía que hacer y un día después que salió en Francia yo estaba haciendo una obra. Por ejemplo, a veces uno sabe si es original o si no es hecho, etc., por razones banales, técnicas, de tiempo, de lo que existe, etc. Eso también hay. Y ya que mencionas, la segunda pregunta tiene que ver precisamente con nombrar, ¿no? Ajá. ¿Cómo te apropias de algo que no has nombrado? O sea, en este proceso me interesa mucho porque hablas de metodología, sí. Y eso es bien interesante, Ajá. porque tenemos entendido que para apropiarnos de algo, Ajá. lo nombramos, pero sí. Tú te estás apropiando de ello antes de nombrarlo. ¿Te puedes apropiar sin nombrarlo? Yo creo que es diferente, apropiar y nombrar es diferente. Por ejemplo, apropiar una metodología que tenga nombre para hacer otro tipo de evento, otro tipo de acción, yo no creo que tú tienes que darle otro nombre. Tú puedes apropiarlo y hacerlo en punto de vista de otra obra. Y hasta tú te puedes referir a esa metodología o lo que tú te apropiaste. Yo creo que aquí no hay tanto
Y de ahí, por eso que no es una apropiación. Para mí, cuando yo le doy un nombre a una acción o un género, no es apropiación. Yo hasta lo puedo decir así, que es traer elementos juntos que pienso nadie más o nunca más se habían hecho. Y después con investigaciones yo lo verifico y todo. Pero no será apropiación. ¿Cómo yo nombro qué aquí? O esa no apropiación, ese gesto mismo. Bueno, eso hay que darle un nombre. Ahora tengo otro proyecto de ver lo que hacemos. Muy interesante eso, sí. Es esa metodología misma, metametodología, es una metodología sobre esa manera de hacer. Muy bien. Vamos Sí, es que, perdón que siga tomando el micrófono, pero una de tus quejas, la llamaré así, es que la gente no habla de esto porque no lo conoce. Sí. Y entonces, ¿cómo te apropias de algo que no has nombrado desde el autor y entonces los externos, los llamaste extranjeros en algún momento, no lo conocen? Sí, eso es un problema muy grande cuando no lo conocen, pero es problema grande solo por razones sociales, razones de difusión, de distribución, ese tipo. Y es verdad, por ejemplo, una pelea que tengo yo no soy cineasta, ¿no? Happily, no quiero hacer película, no quiero. Y el problema de mis amigos es que, por ejemplo, quieren mandar su película, hay 3 categorías. Fiction, por ejemplo, experimental y short. Y ellos piensan tal vez que no pertenece a cualquier. Ahí sí tenemos problema. Por ejemplo, yo no creo en categorías en los Estados Unidos de ficción, no ficción y poesía. Esas son nuestras 3 categorías ridículas, que solo está hecho por razones económicas, ¿no? Es para que la gente pueda categorizar y comprar. Fiction aquí, tú tienes lista de ficción, todo eso es por convenciones. Y sí es un problema, porque uno sí circula en este ambiente, en esa sociedad. ¿Cómo tú te refieres? Y mi respuesta es de seguir escribiendo, creando y de cierta manera entrar en el combate de hacer conferencia, escribir algo que yo no acepto eso, pero también tú te pones afuera de un sistema que está, pero también existen otros sistemas que son contigo, que entienden que ficción o ficción es algo ridículo. Y estos son tus colegas, tal vez uno circula con ellos. Pero es una batalla eterna, de cierta manera. Pero si uno quiere algo pragmático, si por ejemplo yo quería mucho dinero con un libro, yo no voy a escribir algo que se llama Tractatus Philosophica Poeticus, ¿no? Yo escribo la historia del iraní americano que vino a los Estados Unidos, por ejemplo. Y eso se podía vender mucho. Yo lo estoy pensando, no te preocupes. Con todo de nombrar las obras que no tienen nombre, tal vez necesito non-fiction libro de un iraní americano que viene cuando bla, bla, bla. Pero eso es la realidad, eso es la verdad. Si uno se pone en eso, tiene que vivir con las consecuencias también. ¿Otras preguntas, comentarios? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Qué hace uno un viernes en Puebla? Después de beber algo, a dar un café. Cervezas, yo creo. Yo puedo decir lo que hicimos anoche con el equipo. Lo mejor que hicimos, que curaron, el equipo educativo del museo hizo una curaduría. ¿Cómo se llama? Tiene su micrófono, ¿no? Tal vez pueden describir lo que hicimos anoche. ¿Quién? La curadora eso es una sorpresa. La curadora del itinerario. Yuri, yo creo que tú tienes que... Bueno, hicimos una curaduría, una ruta refrescante de bebidas en la noche. Una caminata refrescante. Pero no fueron en los lugares de lujo. No fueron lugares muy particulares, con mucha personalidad. Sí.
Bueno, es para decir que eso fue muy amistoso y amable. Y bueno, muchas gracias por venir. Para mí era un gran placer de hacer estas conexiones. Y seguimos, ¿no? Eso no es algo que se termina. Muchas gracias y nos vemos. ¿Okay?